Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a este nuevo especial titulado Encuentros con la Pachamama, que está siendo retransmitido desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. Estamos durante estos 2 días disfrutando de la visión, de la experiencia y, como no, de la sabiduría de nuestros especialistas que nos acompañan aquí con motivo del mismo y en esa conexión con la Madre Tierra, que hoy tiene un lugar muy importante porque estamos en el Día Mundial de la Tierra, esa Madre nuestra que nos acompaña, que nos lleva hasta nuestras raíces, por supuesto. Hoy nos acompaña en este directo Nauan Intihuaca. Él viene a hablarnos de despertar la conciencia honrando a la naturaleza. Os cuento un poquito más sobre Nauan antes de que le demos paso. Él es conferencista autodidacta, practicó el Bhakti Yoga, incursionó en el chamanismo solar y es facilitador en diferentes técnicas de la meditación. Además, tiene su propio centro de enseñanza. Bueno, pues con él vamos a hablar de este camino de espiritualidad relacionado con la naturaleza que tan al pelo nos viene hoy, tan adecuado para este precioso día. Vamos a darle la bienvenida que se merece aquí a Mindalia Televisión. ¿Cómo estás, Nawan? Bienvenido. Bueno, Laura, gracias, gracias por invitarme a tu espacio, en lo que yo pueda colaborar y en todo este público en este día tan especial, ¿no? Que aquellas conciencias que despiertan la importancia de cuidar el planeta que nos lleva en el espacio hace miles de años, bueno, es una toma de conciencia, una responsabilidad en cada uno de nosotros y bueno, poder encontrarnos en este Día Mundial del planeta Tierra, de la Pachamama, de Gaia, del lobo planetario, como queramos llamarle, ¿cierto? Nos damos cuenta que hoy estamos celebrando un día donde el hombre despertó ya hace mucho tiempo, ¿no? En la década del 70 ya hay una corriente, ¿no?, de conciencia del cuidado de lo que es la madre tierra, ¿no? Y bueno, hombres y mujeres de buena voluntad han empezado a constituirse en verdaderos guardianes de este mundo donde todos viajamos y tomando la responsabilidad desde la conciencia de cuidarlo, ¿no? Y ahí ha aparecido un gran movimiento que celebra este día desde lo más profundo de la conciencia, la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Los que estamos transitando en este maravilloso mundo del aporte que cada uno de nosotros tiene que dar, ¿no? Con mucha responsabilidad. Bueno, es un poco largo el camino porque si mi formación académica es que fui odontólogo durante 37 años y había cosas que desde la visión clásica eh, no me resolvían los problemas de mis pacientes, ¿no? Entonces tuve que empezar a buscar en otros horizontes respuestas que estaban totalmente vinculadas al mundo que esa persona vivía, ¿no? A su mundo interior, es decir, cómo pensaba acerca de la vida, cómo sentía acerca de la vida, el significado profundo de todo esto y cómo toda esta historia, ¿no?, se reflejaba en la boca. Entonces me di cuenta de que había un montón de historias no resueltas y había que tener una mirada más holística al respecto. Y ahí, bueno, empecé a investigar donde había un mundo sutil que estaba ahí presente a través de pensamientos, emociones, forma de ver la realidad, fuerzas, energías que estaban influyendo. Entonces, la perspectiva fue buscar en viejas escuelas del conocimiento, como la escuela arcana, la teosofía, los rosacruces, los gnósticos, y en esas viejas escrituras y en esos viejos conceptos y enseñanzas encontré un montón de respuestas que obviamente la visión clásica no me daba, ¿no? Ahí estuvo mi búsqueda inmerso en el mundo sutil de la experiencia y ahí fue un gran despertar, ¿no? Un nuevo paradigma holístico que se abrió como respuesta a mis interrogantes. Y eso fue una coyuntura, un antes y después que me marcó obviamente un camino interior a seguir. Y desde aquella época, en el año 73 que fue, bueno, sigo buceando
en estos territorios de la mente, del inconsciente, del alma, del espíritu y la dinámica que existe entre todo esto, ¿no? Eso fue la búsqueda y el encuentro. Ahí es nada, ¿no? Nahuan, la cantidad de años, ¿no? que llevas en este camino y en esta trayectoria, en este andar, como decíamos. Parece que no se me oyó la pregunta anterior. Por favor, confirmadme en el chat si se me está oyendo ahora, que en principio creo que sí. Pero le preguntaba a Nahuan por su trayectoria espiritual, su camino y su andadura hasta estos días. Y ahí estaba él contándonos y dándonos respuesta a esta pregunta. Muy bien, Nahuan, pues vamos a continuar en esta entrevista. Yo voy a recordar muy rapidito a nuestros amigos también que todas las preguntas que tengan al respecto de esta charla que vamos a compartir a través del chat voy a estar recogiéndolas para al final de esta conferencia poder dar cabida a algunas de ellas. Veníamos a hablar aquí justamente del despertar de la conciencia, ¿no? Según tu punto de vista y en relación a honrando a la naturaleza, como daba título a esta entrevista, ¿cómo podemos despertar y elevar esa vibración? Bueno, primero nosotros tenemos que hacer una especie de evaluación profunda en qué estados de conciencia estamos, ¿no? Porque hay varios estados de conciencia. El primer estado es el estado de sueño, que bueno, todos conocemos, ¿no? El mundo onírico, el primer estado de la conciencia. El segundo estado es el estado de vigilia, en la conciencia de vigilia, que es un estado que para nosotros, desde nuestra cosmovisión, no es muy diferente al estado de sueño, ¿no? Porque lo que ocurre en el estado de vigilia es que actuamos como máquinas automáticas, nunca estamos presentes, siempre estamos recordando el pasado, proyectando hacia el futuro. Es un estado de semi-despertar, ¿no? Recién en el estado de conciencia de sí mismo, ahí entramos en el tercer estado de conciencia, que es el verdadero estado en el cual podemos evaluar todo esto, ¿no? Y por último, el cuarto estado es la conciencia cósmica, donde desaparece la dualidad y entramos en la unidad con el todo. Pero vayamos al tercer estado, ¿no? Ese estado de conciencia de sí. Ahí realmente nos damos cuenta que en la conciencia autorreferente podemos empezar a replantear una visión, ¿no? De unidad con todo lo que existe. Entonces, en ese estado, ¿no? Donde la persona empieza a despertar a un mundo mucho más complejo y a descubrir la dinámica que existe entre nosotros y el universo. Son procesos sincrónicos que empezamos a darnos cuenta que abrimos un nuevo horizonte del mundo del pensamiento a un mundo de un pensamiento diferente que es capaz de generar realidades diferentes, ¿no? Desde la conciencia ordinaria, de la conciencia de vigilia, la mente mecánica va a generar siempre lo mismo, siempre las mismas ideas, los mismos pensamientos, las mismas elecciones, el mismo significado. O sea que vamos a vivir en una realidad automática, mecánica, donde no nos va a llevar muy lejos, ¿no? Cuando hablo del despertar de la conciencia, es de salir del estado de la vigilia, ese estado mecánico de la mente automática, y entrar en un verdadero estado mucho más emancipado, ¿no? Del pasado y del futuro, vivir el presente. Realmente en ese estado uno puede generar cambios dentro de uno y cambios en el planeta. Entonces el despertar de la conciencia es un estado del ser donde podemos empezar a inferir con pensamientos y emociones sobre el campo de la realidad, ¿no? Entonces es lo que nosotros tratamos de enseñar a la gente, que el estado de vigilia, donde la gente se dice estar despierto, tendrían que evaluarlo nuevamente, porque la mente mecánica ahí es la que genera un pensamiento lineal, y la vida lineal no nos llega muy lejos, Laura. Tendríamos que darnos cuenta que aún estamos en un proceso de despertar. Entonces este salto cuántico de la conciencia de vigilia a la conciencia de sí mismo, autorreferente, nos permitiría ir realmente a entrar
en un estado de conciencia diferente para poder entrar a modificar las cosas que hay que modificar, ¿no? Es decir, cómo nosotros estamos actuando sobre el planeta, de qué manera, cómo lo tratamos, cómo lo vemos, cómo ingerimos en todo eso. Y ahí surge la experiencia que nos da la esperanza de hacer los cambios que tenemos que hacer nosotros cada uno dentro nuestro, ¿no, Laura? Así lo veo. Importantísimo, Nahuan, importantísimo ese camino del despertar y que cada día más personas formen parte de él. ¿Cómo podemos entonces, Nahuan, mejorar esa conexión con nuestra madre tierra? Decíamos al inicio de este directo que la tierra son nuestras raíces, desde donde al final todos venimos. ¿Cómo podemos entrar en conexión con ella o mejorar, en el caso de que ya alguien esté en este camino de espiritualidad, mejorar esa conexión con la tierra? Bueno, la pregunta es muy buena porque yo quiero ofrecer una visión quizá diferente a la visión ecológica, también es ecológica, ¿no? Pero de una perspectiva distinta, ¿no? Porque ya los grupos ecologistas, los grupos conservacionistas se ocupan de una labor increíble que están haciendo, ¿no? Con mucho esfuerzo, tratando de sostener la homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio en el planeta. Pero yo quisiera abordarlo desde un lugar diferente, ¿no? Haciendo primero una salvedad. La Tierra está viva. La Tierra no es un pedazo de montaña y de agua dando vuelta en el espacio, sino que hay una conciencia, Laura. Hay una conciencia que la llamarás Gaia, la Pacha, yo lo llamaría también el logos planetario. Hay un espíritu que tiene la Tierra, ese espíritu es una inteligencia increíble que coordina todo lo que sucede en la Tierra, ¿no? Nos damos cuenta que todo enraíza en una inteligencia suprema, que está confinada ahí en el planeta Tierra, y que ese planeta Tierra está consciente de nosotros y nosotros deberíamos estar conscientes de esa inteligencia que llamamos el logos planetario, ese ser espiritual de suma inteligencia perfecta que está a cargo del proceso evolutivo de todos los reinos en la Tierra, es decir, desde el reino mineral, desde el reino vegetal, animal y humano, está a cargo la conciencia de Gaia. Si nosotros desconocemos esta relación, bueno, pues nos perderíamos parte de una dinámica integradora, ¿no? Entonces, sabiendo que la Madre Tierra es un elemento vivo que nos lleva a través del espacio hace miles de años, nuestra conciencia tiene que ser diferente. Entonces, si la vamos a valorar como nosotros valoramos todo elemento vivo, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo físico que correspondería también a su matriz física de la Pachamama. También tenemos un cuerpo etérico, es un cuerpo de energía, en el cual están los chakras y circula el prana, la energía vital del universo. También tenemos un cuerpo emocional, donde expresamos sentimientos, y tenemos un cuerpo mental, donde expresamos nuestros pensamientos, y otros cuerpos supramentales. Bueno, así también la Pachamama tiene su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental, y cuerpos supramentales. Entonces, haciendo este parangón del humano con la Tierra, nos damos cuenta que en lo personal, cada uno de nosotros, a través de lo que pensamos y de lo que sentimos, obviamente eso tiene una impronta en el cuerpo, tiene una huella en el cuerpo. El modelo de pensar, el modelo de sentir, el modelo en el cual procesamos nuestras emociones y sentimientos, van dejando una huella en el cuerpo que si se acumula en el tiempo, eso puede transformarse obviamente en un síntoma y una enfermedad. Bueno, de la misma forma, millones y millones de personas piensan de una forma, sienten de otra forma, y esos pensamientos y emociones son energía e información. Es una onda cuántica, un fenómeno cuántico que lleva una impronta, obviamente, que caracteriza lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Entonces, en el seno de Pachamama, lo que sería la corteza terrestre, en su ámbito vibratorio,
esos pensamientos y esas emociones se van acumulando en lo que nosotros podemos llamar el campo unificado. Es el espacio más fundamental de la existencia, donde la Pachamama va recibiendo emociones y pensamientos y sentimientos y formas de pensar, y se va acumulando en ese espacio infinito que la rodea a la Tierra, y obviamente esos impulsos van generando ondas vibratorias que van llegando a la estructura de la Pachamama, y la Pachamama va también respondiendo de acuerdo a esa acumulación de pensamientos y emociones. Nosotros sabemos que coyunturalmente toda la humanidad en este momento está pasando momentos difíciles, de frustración, de miedo, de sospecha, de guerras, de pensamientos negativos y un montón de estructuras mentales que se van acumulando en el campo vibratorio de la Pachamama. Y al acumularse todo eso, en un momento hace como si fuera una eclosión. Y ahí aparecen las grandes catástrofes que nosotros llamamos las circunstancias que crean un terremoto, un maremoto, un tsunami, ¿cierto? Un ciclón, una tormenta, una sequía, un rayo. Es decir, todo el componente que la humanidad va tirando en ese campo vibratorio, el cuerpo etérico de la Pachamama, no es algo inocente, se va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces sería parte de la ecología de este trabajo de liberar a la Pachamama del pensamiento negativo de millones de hombres, que luego surgen como un referente, como en este momento, y aparece en el planeta una guerra, corrupciones, destrucciones y tantas cosas, o enfermedades, o una pandemia. Todo esto originado en el pensamiento del hombre. Entonces yo diría que no alcanza con cuidar el planeta desde no intoxicarlo con agrotóxicos, con elementos agresivos, con los gases del efecto invernadero. Eso sería una parte, ¿cierto? La parte más física, pero hay una parte sutil que por ahí no se conoce bien, que tiene una acción directa sobre mecanismos de la dinámica de la Pacha que tendrían que ser considerados, ¿no?, en la responsabilidad de que cada uno está infectando el campo vibratorio de la Pachamama de acuerdo a cómo pensás y a cómo sentís, ¿no? Entonces, si pudiéramos tomar conciencia, ¿no?, de que un pensamiento altruista, luminoso, benevolente, es como un bálsamo para nuestra madre tierra, un pensamiento negativo sería como una herida en su estructura. Y por ahí no se tiene mucho conocimiento de esto, por eso yo lo traigo acá al programa, para que empecemos a tomar responsabilidad de que millones de personas pensando de una manera pueden generar grandes catástrofes, ¿no, Laura? Gracias, Nahuan, por esa respuesta. Vamos a continuar con esta parte de entrevista. Yo ya recibía por aquí las primeras preguntas de la tarde que van generándose entre nuestros amigos que nos acompañan. Me quedé con un concepto que decías al inicio de esta respuesta de la tierra está viva. La tierra está viva. Yo he oído varios rituales justamente aquí también de varios amigos que nos invitan a conectar con la tierra abrazando un árbol o recogiendo tierra de algún lugar, llevándola a la casa, poniéndola al sol. Cuéntame algún ritual que podamos llevar a cabo para iniciarnos en este proceso que esté al alcance de nuestra mano, digamos, de nuestra vida cotidiana. Hay muchísima gente que a día de hoy, por desgracia, no tiene esa conexión con la tierra porque vivimos en la ciudad, vivimos en zonas que están muy construidas, donde hay muchísimo tráfico, no hay zonas verdes. ¿Cómo podemos implementar un poquito en estas personas que no tienen esa oportunidad de disfrutar de la madre tierra en su día a día? Bueno, lo primero todo nosotros tenemos que decir que tenemos una cosmovisión animista, ¿no? Para nosotros todo está vivo en estado de conciencia. El reino mineral es un reino que está vivo, hay una conciencia ahí maravillosa, una inteligencia
que está en un estado evolutivo, en una especie de sueño de trance profundo, ¿no? El mundo vegetal ya está en un estado de conciencia más despierto, un estado de sueño, ¿eh? Pero obviamente que cuando a una planta le hablas con cariño, responde de una forma, y cuando una planta la ignoras, responde de otra forma. Es decir, hay una conciencia en desarrollo. Ni que hablar del reino animal, ¿no? Donde hay una inteligencia ya, que no es solamente que el animal responde por instintos, sino que hay una inteligencia que ya lo va cualificando, ¿no? A ese animal para que algún día pegue un gran salto a una conciencia autorreferente. Y bueno, después está el humano. Es decir, la visión animista para nosotros es una visión holística por el respeto que tenemos en cada uno de los reinos de la naturaleza. Por ejemplo, si yo voy a entrar a un monte, yo pido permiso para entrar a un monte, porque en el monte hay criaturas visibles e invisibles que están ahí palpitando, y yo no puedo entrar depredando. Y si necesito una rama de un árbol para algo, primero le explico al árbol que necesito esa rama para tal cosa, luego puedo cortar esa rama, luego coloco un poquito de barro en la herida para que la energía etérica de ese árbol no quede esa herida, ¿cierto? También con saliva lo puedo cerrar. Es una forma amorosa de tratar la naturaleza, porque desde mi visión todo está absolutamente vivo. Si yo voy a entrar al mar, ese océano infinito, ¿no? Donde surge la vida, yo tengo que pedir permiso para entrar al mar. No puedo entrar así porque sí, ¿no? Porque ignoro que eso es vida, vida latente, es vida latente. Y si yo creo que es algo mecánico que está ahí, que es un poco de agua junta, voy a tener una desconexión total y no voy a entender el significado armónico de entrar en conexión con Pachamama, ¿no? Entonces pido permiso para entrar al mar, o a un río, o a una cascada, o a una montaña. Ya voy creando dentro mío una especie de relación, que yo soy un referente más de la naturaleza, un reino más de la naturaleza, que no estoy separado de eso. Entonces, desde esa concepción animista, que cada uno está siempre conectado con este mundo, ¿cierto? Porque somos una unidad indivisible, ahí la conciencia cambia, ¿no? Entonces puedo empezar a crear yo mismo mis rituales, es decir, con un puñado de tierra yo tengo la esencia de la Pacha misma, y ese puñado de tierra puedo hacer una ofrenda, o puedo cavar un hueco en la tierra y darle un vaso de agua, el símbolo de la ofrenda, es decir, Pacha, sé que estás viva, esta es mi ofrenda, sé que sos consciente de mí, yo también soy consciente de tu vida, y conectarme con ella. Le puedo cantar una canción, puedo danzar sobre su piel, y ahí en mi danza ofrecerle una ofrenda de respeto por eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que todos los reinos están vivos, todos los reinos están vivos. Y los 4 elementos, ¿cierto? El agua, el fuego, la tierra y el aire, son elementos que conllevan una vida sutil dentro de todo eso, ¿cierto? Entonces, fíjate, Laura, en esa forma que sé que esto está vital, que la experiencia del contacto con el aire, con el fuego, con la tierra o con el agua, es una experiencia transformadora, porque yo también estoy conformado por esos mismos elementos. Yo ahí ya entro en una secuencia de conexión con todo esto, ¿no? Y entonces entiendo, mi conciencia se abre, mi amor por la vida y por la tierra se abre, que es algo ya no mental, sino que empiezo a sentirlo dentro mío. Entonces puedo armar mis propios rituales. A un vaso de agua, yo lo puedo transformar en un fantástico elixir si yo le canto una canción,
si yo le pongo una intención, si yo le coloco un pensamiento, y ahí lo que estoy haciendo es conectarme con la Pachamama, porque todo lo que tenemos surge de la Pachamama, de la Madre Tierra, de sus elementos. Vos fíjate que el avión a reacción más importante del mundo, en este momento, ¿de dónde sale? De la Pachamama. El hombre simplemente combina los elementos, pero ese avión tan fantástico surge de los elementos de la tierra. No hay nada que no surja de la tierra. Ella es la que nos da todo, la vida, ¿cierto? Y todo esto. Entonces nuestra concepción tiene que estar orientada hacia el valor que tiene y el respeto que nosotros tenemos que darle a la Pachamama. Y desde mi lugar, ¿no? Es la ofrenda que le puedo dar a la Pacha a través de mi modo de pensar, de mi modo de sentir, de la forma amorosa como la trato, con respeto, pidiéndole permiso para cada acción y lo que voy a extraer de ella también. Siempre le doy algo a cambio, una ofrenda que puede ser una ofrenda de tabaco, un caramelo, puede ser agua, puede ser una canción, puede ser una danza, un pensamiento, pero siempre hay una especie de retribución con Pachamama. Y en esa dinámica de ir y venir, entramos en un circuito de feedback, la Pacha y nosotros, ¿no? Donde nos sentimos uno solo. Y la experiencia de vivir la unidad con la Pachamama es una experiencia de totalidad, de paz interior y de conexión vital con todo esto, ¿no? Precioso, Nawan. Me encanta porque no lo defines como ritual, sino como ofrenda. Es decir, yo te devuelvo lo que tú me das. Precioso, me ha encantado y por supuesto vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a invitar también a todo el mundo que esté viendo esto, que lo verá también en diferido, a que lo lleve a la práctica. Como decías, con un simple vaso de agua es súper sencillo. Vamos a dar una breve información muy rapidita, Nawan, sobre Mindalia y pasamos al turno de preguntas. Bueno, vamos a hablar del próximo congreso que tendrá lugar aquí en Mindalia. La misión de los ángeles y seres espirituales es ayudar en nuestro camino de evolución y crecimiento espiritual para conectarnos con nuestro ser interior y que disfrutemos de una vida más fácil experimentando amor, paz, felicidad, salud física y también emocional. Bueno, pues del 4 al 6 de mayo va a tener lugar aquí este maravilloso congreso titulado Ángeles y Seres Espirituales, donde vamos a aprender cómo nos ayudan, cómo nos sanan, nos orientan y nos advierten, además de prepararnos para cumplir nuestra misión de vida. Si queréis solicitar más información sobre este congreso, sobre todos los congresos especiales, incluso este especial que estamos teniendo ahora mismo, el de Encuentros con la Pachamama, podéis hacerlo en www.mindaliacongresos.com. Ahí siempre vamos actualizando toda la información al respecto de esto para que podáis estar al día y no os perdáis nada de nada. Pues ahora sí, Nawan, vamos a ello, vamos a ir a por las preguntas. Arrancamos desde la plataforma de YouTube con María Guadalupe Maturano. Ella nos pregunta que qué opinas de las medicinas ancestrales, en este caso como la Bufo alvarius. Nos pregunta si crees que es una herramienta de despertar. Ella nos escribe desde México, así que gracias María Guadalupe por tu pregunta. Bueno, sí, conozco esa vieja medicina, se la llama el sapito también, es decir, la medicina del bufo trae una sustancia, ¿cierto?, que genera una expansión de la conciencia, ¿no? Es una medicina muy antigua. Esa expansión de la conciencia puede integrar cosas del psiquismo, de nuestra historia que no están resueltas, ¿eh? Y es una práctica muy común. Yo no la hago, respeto esa medicina ancestral. ¿Por qué, Laura? Porque dentro de nuestra conciencia o la inteligencia de cada uno, somos la farmacia más completa del universo, ¿eh? Somos la farmacopea más completa, está en nuestro ADN. Entonces, a través de prácticas que nosotros hacemos, toque de tambor o algunas danzas o algunas meditaciones, liberamos nosotros adentro los endocannabinoides internos que generan una expansión de la conciencia, ¿eh?, de la misma forma que algo que venga de afuera.
La diferencia es que esa expansión de la conciencia va a estar de acuerdo al propio psiquismo. Es decir, cuando uno toma una sustancia exógena, a veces la dosis no está adecuada y se pueden abrir paradigmas para los cuales la conciencia aún no está preparada, y a veces he visto reacciones, ¿no?, negativas en estas prácticas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta sustancia. ¿Para qué? Para empezar a buscar nuestros propios recursos interiores en esa farmacopea completa e inteligente que tiene el ser humano. La cuestión es saber los mecanismos para poder movilizar esos recursos internos. Y esas son las prácticas que nosotros hacemos en nuestras meditaciones y en nuestra escuela. Perfecto, Nahuá, muchísimas gracias. Vamos a viajar ahora hasta Uruguay con la pregunta de Rafaela Paredes. Bueno, ella nos comenta más que preguntarnos, nos dice, me encanta andar descalza porque me alivia el dolor de piernas. ¿Es esto posible? ¿La conexión con el suelo, con la madre tierra, puede aliviarnos también dolores musculares? Está muy bien la pregunta porque al estar descalzo, la madre tierra, ¿cierto?, en su piel, en su estructura, hay una energía, obviamente. Nosotros estaríamos en un espacio intermedio entre el sol y la tierra. Somos hijos del sol y de la Pachamama. Entonces, en la medida que más conectados estamos, ¿no?, con la Pachamama, pisando el césped, la tierra y descalzos, obviamente que eso genera una descarga enorme de nuestro campo energético, nuestro campo etérico, ¿cierto? El sol por arriba, dándonos prana, la energía telúrica por otro lado, la kundalini y todo eso, obviamente que genera una revitalización de todos los sistemas, ¿no? Vos fíjate que en las grandes ciudades la gente se enferma porque pierde el contacto con la Pachamama, ¿no? Está pisando cemento o viviendo en un piso 23, y ahí esa distancia de la energía telúrica obviamente que crea disfunciones a nivel energético, emocional y mental. Entonces, pisar la tierra descalzo y consciente es una terapia maravillosa que recomiendo a la gente, ¿no? Genial, gracias por esa respuesta. Vamos a por una pregunta más. En este caso nos vamos hasta Argentina. Nos vamos con la pregunta de Viviana Suárez, que nos dice cómo ganar claridad en su vida usando la naturaleza como herramienta. Bueno, la naturaleza, obviamente que la naturaleza es una fuente de inspiración, ¿no? No es lo mismo vivir en una gran ciudad lleno de smog, de ruidos, de teléfonos celulares, de radiaciones, y todo ese ámbito en el cual el hombre de ciudad está alejado de la naturaleza, genera bloqueos energéticos. En cambio, cuando uno está en contacto con la naturaleza, son fuerzas vivas que están operando todo el tiempo sobre nosotros. La conexión que tenemos en el ámbito natural es una fuente de energía vital, energía pránica. Por ejemplo, cuando uno está muy nervioso, cuando uno está muy irritable, lo que faltaría sería energía pránica de color rosado. Esa energía pránica de color rosado, para pasarlo en limpio, es una energía que viene del cosmos, ¿cierto? En un pequeño globulito, se llama globulito de vitalidad, y ahí están las 7 características o cualidades del prana del universo, que la toma el chakra de Swadhisthana, el chakra del vaso, y la distribuye por todo el cuerpo. Cuando nosotros estamos en un estado de irritabilidad, que nos falta el prana rosado, que tiene que ver con los nervios, con la capa de mielina de los nervios que recubre y refuerza, entonces el estar debajo de un pino, por ejemplo, el pino también toma del campo áurico, toma esas, esas estructuras de prana, pero la única que no toma es el prana rosa. Entonces el prana rosa, al no tomar el pino, es como una cascada vital que está cayendo
todo el tiempo. Y si nosotros nos sentamos debajo de un pino, apoyando nuestra columna vertebral en el tronco y entramos en meditación, y entramos a respirar ahí, vamos a entrar recuperando la energía vital en esos estados muy polarizados de ansiedad, por ejemplo, de miedo, ¿no? de desvalorización y un montón de aspectos mentales que el pino en su capacidad de dar esa energía va a recomponer lo que nos falta, ¿no? Ese prana rosado. Entonces les recomiendo como espacio sanador este tipo de árboles. El pino y el eucaliptus son los dos árboles, que acá hay muchísimos en Argentina, que recomponen la energía vital rosada. Gracias, Nauan. Nos vamos hasta la plataforma de Facebook. Ahora vamos a seguir hablando también de los árboles con Lilibeth Ginocchio. Ella nos dice, buenas tardes, ¿los árboles absorben en las ciudades las radiaciones? Gracias. Muy interesante también esta pregunta. Claro, claro que es muy interesante, ¿no? Gracias a el pueblo de pie, como llamamos a los árboles, ¿cierto? Tienen la enorme capacidad, ¿no? De dar vida, ¿no? Dar el oxígeno, ¿cierto? Absorben el anhídrido carbónico, liberan oxígeno, sus raíces se intercomunican entre ellos y forman una red increíble de contacto y de conocimiento, ¿no? Y también absorben todas las radiaciones que estamos emanando todo el tiempo, millones de radiaciones que generan un efecto muy dañino sobre la estructura sutil del campo mental o el campo vibracional, ¿no? Entonces, aquellas ciudades donde hay muchos árboles o plazas o espacios abiertos son una especie de oasis, ¿no? Para los millones de personas que viven en las grandes ciudades, ¿no? Cuando yo veo que de alguna manera talan árboles para generar más cemento y más cemento y sacan plazas para poner edificios, digo, no saben el daño que están haciendo, ¿no? El árbol como cultura, ¿cierto? Como cultura milenaria, todos los pueblos adoraron al árbol, lo llamaron el árbol de la vida, ¿no? Donde ese árbol de la vida representaba la copa de los árboles, el mundo superior, o sea, el mundo divino, el tronco del árbol representaba este mundo de 3 dimensiones y las raíces mostraban los mundos intraterrenos. Entonces siempre el árbol fue una fuente de conexión o símbolo de espiritualidad y de salud y de sanación. El árbol de la vida representa eso, ¿no? Entonces, en las ciudades, si pudiéramos de alguna manera explicar esto a las autoridades, que sigan colocando árboles, que llenen las plazas de árboles, que son fuentes de sanación, y nos ahorraríamos tanta cantidad de fármacos que son tan caros y muchas veces los efectos secundarios son totalmente letales, ¿no? Laura. Vamos a por la última pregunta. En este caso nos quedamos con Manoli Rodríguez desde la plataforma de YouTube. Ella nos pregunta, nos comenta que tiene el tercer ojo cerrado y nos pregunta cómo puede abrirlo, Nauan. Bueno, eso nosotros hacemos una ceremonia para apertura, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que la glándula pineal, ¿no? Es una estructura nerviosa maravillosa que está ahí en el medio del cerebro con forma de piña, ¿eh? Y que por el frente tenemos un chakra, el chakra de Agni, ¿eh? Ese chakra de Agni conecta, ¿cierto?, con la glándula pineal y es la que abre la percepción a la visión trascendental, ¿no? Entonces, una de las técnicas que explicamos a esta gente es primero saber que existe ese foco ahí de la visión trascendental del tercer ojo y llevar la fuente de la conciencia y de la respiración a ese centro, ¿no? Yo hago una técnica muy sencilla, que es tomar una cinta, más o menos de 2 centímetros de ancho, colocar una piedrita, un elemento, una piedrita, justo acá hay una formación
en el hueso frontal, se llama glabela, es una pequeña protuberancia ósea. A esa altura internamente estaría la glándula pineal. Entonces yo en una pequeña meditación le doy una intención a esa piedra, a ese campo vibratorio de la piedra, de que se abra esta fuente, ¿no? Entonces la coloco exactamente en ese lugar y la aprieto con esta cinta, ¿no? Para tenerla ahí. Y que sienta yo la presión. Esa presión hace que mi conciencia vaya directamente y enfoque ese lugar. Y ahí empiezo a respirar. Empiezo a llevar mi respiración a ese centro de Agni y siento la presión de la piedra, ¿no? Con la intención que tiene. He intencionado esa piedra o ese aliado del reino mineral para que empiece a romper el bloqueo que existe en la visión trascendental. Y yo lo practico 4 días seguidos, en determinado momento, 4 días seguidos, una meditación, tocando ahí la piedrita y mandando mi respiración y la intención de que se abra ese foco. Luego guardo la cintita y la piedra en mi altar, ¿cierto? Y bueno, sin ningún tipo de ansiedad, permito que ese espacio se vaya liberando, vaya haciendo el proceso que tiene, y bueno, y de pronto empieza a abrirse esa percepción extrasensorial, ¿no? Una de las técnicas, hay otra. Muchísimas gracias, Nahuan, por toda la sabiduría compartida en la tarde de hoy. Aquí desde el chat te llamaban el maestro, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo, coincido con ellos en que tu larga trayectoria te avala y por supuesto también tu gran corazón. Gracias, Nahuan. Hemos llegado al final de la ronda de preguntas porque lamentablemente el tiempo es limitado y tenemos que marcharnos y despedirnos, pero no sin antes, por supuesto, pedirte algún mensaje final que quieras compartirnos, que quieras dejar a modo de cierre de esta entrevista que nos regalabas hoy aquí en este especial tan bonito de encontrarnos precisamente con la Pachamama. Gracias, Nahuan, te dejo en pantalla para que puedas despedirte y dejarnos ahí esa breve conclusión, esa moraleja de enseñanza como maestro que has sido. Bueno, Laura, agradezco desde mi corazón la invitación y poder humildemente aportar esta parte mía, ¿no? Y le diría al que nos está escuchando, que está conectado con nosotros, que desde nuestro corazón, desde nuestro amor infinito, abracemos a la Pachamama desde ese lugar, ¿no? Siendo una sola humanidad, ¿eh? Realmente es una sola humanidad, que todos estemos conscientes, tengamos la certeza, ¿no?, de que vamos a transformar un mundo realmente digno para que podamos desarrollarnos espiritualmente y dignamente como nos merecemos, porque somos el espíritu. Nos convocamos a una gran danza de la humanidad, abrazando amorosamente a nuestra Madre Tierra en este día tan especial. Todos nuestros corazones tienen que estar juntos en este propósito. Gracias a todos. Gracias a ti, Nahuan, por esa magnífica aportación y por ese mensaje final que nos regalabas. Con él nos vamos a despedir y vamos a cerrar este directo. Yo voy a recordar que todo lo que está pasando aquí, ¿no?, todo este especial se está quedando grabado en diferido en todas nuestras plataformas y redes sociales. Ahí podéis disfrutarlo de nuevo, podéis compartirlo con quien queráis y sobre todo este tema que es tan importante de conectarnos con la naturaleza, también que llegue a muchísimas más personas al máximo posible para que ese despertar de la conciencia cada vez esté más cerca. Así que muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros, a la gente que también que lo verá en diferido. Cerramos este directo y continuamos en unos minutitos aquí de vuelta como siempre en Mindalia Televisión, así que nadie se vaya porque estamos de vuelta.